Dicen que el perdón es para almas elevadas y que esto corresponde a un signo de madurez emocional y fortaleza interior. Otros dicen que el perdón no es olvidar ni justificar el daño, sino decidir conscientemente liberar la carga emocional negativa que genera el resentimiento para poder avanzar. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Eres un alma elevada? Sigue escuchando y lo descubrirás. Soy el doctor Luis Alejandro Díaz y quiero agradecerles el haberse tomado el tiempo para estar aquí hoy, en este interesante ciclo de ponencias en el marco del ForoChat Justicia Transicional y Reconciliación, experiencias innovadoras para la sanación de sociedades postconflicto. Para mí es un placer en esta oportunidad poder abordar para ustedes un tema que en el mundo actual es un reto constante y que todos en algún momento vamos a enfrentar en esta ponencia titulada De la venganza a la reconciliación, modelos de justicia restaurativa en sociedades postconflictivas. Veremos los extremos de esta realidad. Sin embargo, debido principalmente a lo limitado del tiempo, abordaré el tema de manera general para que permita desarrollar una idea que estimule la reflexión. Comencemos entonces. Durante siglos, la justicia se ha entendido como una balanza. Se quitaba algo al que había causado el daño, usualmente la libertad o en el peor de los casos su vida. Era una ecuación simple, casi primitiva, dolor por dolor. Era la lógica del ojo por ojo del código de Hammurabi, que al final, como bien sabemos, dejaría a todo el mundo ciego, según palabras de Mahatma Gandhi. Todo ser humano se encuentra motivado por sentimientos, valores y emociones que dictan los patrones de su comportamiento, por lo que el odio, la venganza, el rencor y el resentimiento son sentimientos propios de todos los seres humanos. Aunado a esto, podemos decir que el perdón es un constructo social influenciado principalmente por la religión y que es ajeno a la conducta primitiva. Así que el ser humano decide perdonar en contra de su naturaleza, normalmente influenciado por la presión social. Y aunque suene maquiavélico, esta última afirmación no deja de ser cierta. El problema se presenta porque ambas partes tienen la convicción de que se encuentran del lado correcto, por lo que en la resolución de los conflictos deben aceptar renunciar a parte de sus aspiraciones para obtener beneficios. La negociación siempre va a buscar obtener el mayor beneficio posible, sacrificando lo menos posible. Pero, ¿qué sucede cuando este paradigma se aplica a sociedades enteras destrozadas por la guerra, o por regímenes autoritarios, por conflictos que han fracturado el tejido social hasta lo más íntimo? Es suficiente encarcelar a unos pocos líderes mientras millones de víctimas y victimarios deben aprender a vivir otra vez codo con codo. Podemos construir un futuro estable sobre los cimientos del odio institucionalizado. Pues hoy estamos aquí para explorar una respuesta poderosa, esperanzadora a estas preguntas. Una respuesta que no surge de los códigos penales tradicionales, sino de la sabiduría ancestral de las comunidades, que entendieron que el verdadero desafío no es castigar, sino sanar, que no es ganar, sino recomponer. Hay que transitar desde el impulso primario de la retaliación, tan presente hoy en nuestros discursos públicos y privados, hasta la audacia del esfuerzo monumental de la reconciliación. Analizaremos cómo la justicia restaurativa no es una justicia blanda, sino una justicia valiente, una que tiene la fortaleza de preguntar no solo qué ley se rompió y cómo castigamos, sino a quién se dañó y qué necesidades surgen de ese daño. ¿Cómo satisfacemos esa necesidad de justicia y quién tiene la responsabilidad de repararlo? Considero que es más fácil hablar de perdón y reconciliación cuando se es testigo indirecto del daño causado. Y aún así, el dolor infligido solo se acalla en público, pero no en el alma. Por lo que vamos a dejar por un momento atrás el concepto de la venganza, para adentrarnos juntos en la compleja y necesaria y profunda mente humana, arquitecta de la reconciliación. Todo comienza
en los espacios íntimos donde conviven el amor y el conflicto. Imagínense una familia donde un hijo ha sido profundamente dañado por otro. El impulso inicial es la venganza, el castigo, excluir, marginar. Pero ¿qué sucede cuando en lugar del castigo elegimos el diálogo? Cuando nos sentamos alrededor de la mesa y preguntamos ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas para sanar? En comunidades afectadas por la violencia, he visto a madres que perdieron a sus hijos invitar a sus victimarios a sus mesas, no por olvido, sino porque entendieron que el futuro de sus otros hijos dependía de romper el ciclo. El hogar se convierte así en el primer espacio de justicia restaurativa, donde las heridas se nombran pero no se usan como armas. Desde la intimidad del hogar hasta la complejidad de la nación, el viaje de la venganza a la reconciliación sigue patrones profundamente humanos que se repiten en cada escala social. Hoy exploraremos cómo la justicia restaurativa teje sus hilos desde lo micro hacia lo macro, revelando que la paz no es un acuerdo que se firma, sino un tejido que se borda día a día. Pero cuando escalamos el barrio, al pueblo, a la comunidad, la ecuación se vuelve más compleja. Aquí ya no son solo situaciones afectivas, sino vecinos que deben aprender a convivir después de haberse visto en bandos opuestos. La convivencia humana es una de las situaciones más difíciles por su naturaleza misma. Puede ir de la fraternidad a la enemistad en solo segundos, pasando por todos los matices en el trato humano sin limitarse. Por ejemplo, en un municipio en Guatemala, después de las masacres, los líderes comunitarios hicieron lo que llamaron círculos de la palabra. No eran tribunales, sino espacios donde victimarios y víctimas compartían su dolor y su arrepentimiento. La reconciliación comunitaria no busca amigos, sino ciudadanos capaces de reconocerse mutuamente en su humanidad. El verdadero indicador de éxito no es que se inviten a los cumpleaños, sino que puedan sentarse juntos en la misma sala y discutir sus diferencias. Finalmente, a escala nacional, la reconciliación se convierte en un proyecto político. No y jamás podrá ser un decreto presidencial. Es un ecosistema de políticas públicas, de reformas educativas, de conmemoraciones que honren a todas las víctimas. En sociedades posconflicto, las heridas en el tejido social tienden a permanecer por generaciones, ante la promesa de justicia y de castigo para los victimarios. Sin embargo, no es bajo ningún concepto una tarea fácil, ni cómoda, ni que tendrá éxito en todos los intentos, porque la satisfacción de esa necesidad de justicia se convierte en un grito que no deja de hacer eco. De la justicia como castigo a la justicia como reparación, donde lo importante no es cuánto sufre el ofensor, sino cuánto sana el ofendido. Si observamos la historia de las relaciones internacionales, veremos que la venganza ha sido durante siglos un principio organizador del sistema internacional, sin olvidar que entre los países no existen lealtades, sino intereses. Hoy, en el siglo XXI, vemos ecos de esta lógica en las acciones legales aplicadas por los países. Por ejemplo, las sanciones económicas comprensivas, que aunque apuntan a regímenes, terminan castigando a poblaciones enteras. Los tribunales internacionales, que son percibidos como instrumentos de poder hegemónico, o la diplomacia de la coerción, que prioriza la sumisión sobre la transformación. ¿Cómo consideran ustedes que pensarán y actuarán los jóvenes y los niños que sobrevivan en el actual conflicto en Palestina? ¿Qué pensarán acerca de ese perdón para reconciliarse con los israelitas en un futuro cercano? Porque en las víctimas siempre queda una sed de justicia, aunado a una necesidad de castigo, lo que normalmente incuba un resentimiento que es muy difícil de erradicar. La pregunta geopolítica es, ¿por qué las potencias y organismos internacionales empezaron a interesarse en modelos restaurativos? La respuesta es tan cínica como esperanzadora.
La reconciliación dejó de ser un ideal moral para convertirse en una necesidad estratégica. En un mundo interconectado, los estados fallidos, los flujos migratorios masivos y el terrorismo transnacional demostraron que un conflicto local no resuelto se convierte en un problema global. La comunidad internacional comprendió que es más costoso económica y políticamente mantener intervenciones perpetuas que intervenir en procesos de reconciliación sostenibles. Entonces nos damos cuenta de que la reconciliación, lejos de ser un acto integracionista o pacifista, asume la forma de una conveniencia circunstancial, tan frágil como las alas de una mariposa. Pero pongamos a Sudáfrica como ejemplo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, luego del apartheid, no fue solo un acto de grandeza moral, fue una decisión geopolíticamente inteligente. El país necesitaba evitar una guerra civil racial que habría destruido su economía, mantener la estructura estatal para la transición, recuperar la legitimidad internacional después del apartheid. Como resultado, Sudáfrica se convirtió en el líder moral del continente y un actor global respetado. En contraste, podemos ver qué sucedió en los Balcanes, donde se presenta la justicia híbrida y se ven sus limitaciones. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia representó el modelo retributivo internacional. Sin embargo, 25 años después, vemos cuáles fueron sus limitaciones. Criminalizó individuos pero no sanó comunidades. Las narrativas étnicas conflictivas aún persisten. La reconciliación sigue siendo un proceso pendiente. Y esto nos muestra que la justicia internacional sin mecanismos locales de reconciliación es insuficiente. O podemos nombrar el caso de Colombia, donde surgió la paz como proyecto geopolítico regional. Es el caso del proceso colombiano, un estudio fascinante, porque involucró garantías internacionales de verificación, recibió apoyo financiero y técnico multilateral, se enmarcó en una estrategia para estabilizar toda la región andina, demostró cómo la paz nacional puede convertirse en un bien público regional. Sin embargo, aún se sienten las heridas vivas y las cicatrices hoy son más visibles que nunca. Sin embargo, debemos ser realistas. Existen riesgos. El riesgo del nuevo colonialismo restaurativo. Cuando modelos occidentales de reconciliación se imponen sin considerar contextos culturales locales, existe un riesgo latente. La reconciliación como estrategia de poder, regímenes autoritarios usados para procesos de paz pueden consolidar su control mientras evitan la justicia. La geopolítica de la fatiga, donde la atención internacional se desvanece antes de que los procesos maduren, dejando sociedades en un limbo peligroso. ¿Qué nos enseña todo esto? Que estamos ante una reconfiguración fundamental de cómo el sistema internacional gestiona el conflicto, de la estabilidad basada en el equilibrio de poder a la paz basada en el equilibrio de dignidades, de la seguridad nacional entendida como fortaleza a la seguridad humana entendida como bienestar, de la soberanía como control absoluto a la soberanía como responsabilidad. En este mundo de interdependencias existenciales, desde pandemias hasta cambio climático, la capacidad de transformar conflictos deja de ser un lujo moral para convertirse en una competencia estratégica esencial. Los países que dominen las tecnologías sociales de la reconciliación, no las armas de la venganza, serán los arquitectos del orden internacional del siglo XXI. Porque al final, la geopolítica más inteligente podría ser aquella que reconozca que nuestra seguridad colectiva depende de la capacidad de sanar las heridas que dividen a la familia y a la sociedad humana. La pregunta ya no es si podemos permitirnos el lujo de la reconciliación, sino si podemos sobrevivir a su alternativa. He trabajado en muchos de estos procesos y si algo he aprendido es que la reconciliación
no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar. Comienza cuando una madre decide que su dolor no será la herencia de sus hijos. Crece cuando una comunidad elige reconstruir lo que el odio destruyó. Se consolida cuando una sociedad aprende a transformar su memoria dolorosa en sabiduría colectiva. No es porque seamos santos, sino porque hemos aprendido que el futuro vale más que el pasado, que la dignidad del otro es condición de la nuestra, que al final, como decía un sabio africano, los dedos de la mano no son iguales, pero pertenecen a la misma mano. ¿Acaso la nueva tendencia en la geopolítica mundial será la paz por la fuerza? ¿O los intereses económicos en el mundo globalizado marcarán las relaciones por encima de las ideologías y de las bombas? Lo estamos viviendo, y mientras respiremos seremos testigos del dinamismo humano, de adaptarse y sobrevivir. Espero que les haya gustado la presentación y el tema que escogí desarrollar para ustedes. Aunque el tiempo ha sido corto, he tratado de presentar los contrastes de este tema con el fin de que puedan desarrollar a partir de aquí sus criterios y los estimule a la reflexión obligada. Gracias una vez más por su atención. Nos veremos en la próxima oportunidad.